8:20, ya llegó Jesús Zabaleta Me da Castro. miedo a mí Acá lo que estamos viviendo. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Bienvenido, Jesús, muy buenos días. Zabaleta, querido. ¿Ya pasó? Ya, no, En lo que estábamos platicando. Ya, muy sí, bien. está. Buen día. Ay. Ay, mira tu ego. Excelente. Ahí está tu ego. Ya pasó tu cortinilla. No, es que me gusta recordar a Ricardo Castro. Su obra música es maravillosa y vale la pena recordar a un gran músico mexicano. Y la frase de José María Morelos, por supuesto. Sí. Por eso, no por mí. Oye, ¿Cuál es el la mezcal frase? era el tema que te propuso la audiencia la semana pasada. Tema complejo, tema de moda, y las modas a veces son resultado de despropósitos. Y creo que en Morelos estamos viviendo una exageración en torno al mezcal. Primero por desconocimiento. Sí hay una historia larga y esta afirmación que se hizo desde el Colegio de Morelos, que decía José Montes, que aunque lo aclaró el rector del Colegio de Morelos aquí, lo cierto es que las publicaciones oficiales del Colegio de Morelos hablan de que una tradición demostrada de 278 años. Vamos al documento en referencia, que entiendo fue un hallazgo que hizo Óscar Cortés Palma, cronista de Azochiapan. Creo que él fue quien encontró el documento. Y ahora es mucho más fácil. A Óscar, por supuesto, sí. Polémico cronista de Azochiapan. Ya no es tan difícil encontrar documentos porque hay bases, ya digitalizaciones de documentos como Memórica, que me parece que es de los pocos aciertos del gobierno anterior, del gobierno federal, que implicó una digitalización como nunca se había hecho de documentos de diversa índole. No pierdas atención, le está dando una palomita a López Obrador. Una de las pocas, pero... y en este caso, ahí encontramos el documento de Memórica, que hace referencia a aquel caso de una mujer de nombre Antonia Romero, que solicitó la intervención de la autoridad, primero porque había solicitado la licencia para producir mezcal. Ella era de Cuautla, se trasladó a Yautepec, solicitó la licencia, pero el documento principal lo que aborda es la detención que hizo la autoridad local de Yautepec de dos mulas, sin agraviar, y un caballo, ¿sí? A los presentes. No, yo no dije a quién, sin agraviar a las mulas, y un caballo ensillado con un tonel de mezcal que llevaban el hijo y un mozo que trabajaba para la señora, para doña Antonia. Y se lo retuvieron bajo el argumento de que estaban introduciendo mezcal a Yautepec y no produciéndolo ahí. No hay más información, pero aquí podemos deducir varias cosas. Que ya se venía produciendo. Así es, para empezar. Para empezar. Si la señora solicitó una licencia, ya lo sabía producir. Y muy probablemente lo aprendió en los años anteriores. Claro. Segundo, hay registros también de la prohibición de mezcal en diferentes regiones. El gobierno virreinal desde el siglo XVII había establecido lineamientos de prohibición de bebidas, entre ellas el pulque y el mezcal, el chiringuito y otros más, justamente por varias razones. Pero básicamente era por el contrabando. No, es la taquería. A la taquería, sí. Es que hay el chiringuito o el chinguirito le llaman también de una u otra manera. El tráfico de estas bebidas por su producción clandestina era lo que más temía y combatía el gobierno virreinal. Y en algún momento llegó a producirse, según documentos de 1807, por lo menos en Morelos, más mezcal que aguardiente, que era el principal producto de las haciendas, resultado de las mieles de la caña. En 1807 se denunciaba que de las bebidas destiladas que se producían en el actual estado de Morelos, 2/3 eran de mezcal. Y se habla de una destilería de mezcal que producía hasta 100 barriles diarios, lo que me parece excesivo para la época, pero así lo consigna el documento. Lo que tenemos que plantearnos es una visión objetiva de la historia del mezcal en Morelos. He escuchado a 2 o 3 servidores públicos que han dicho cada tontería, resultado de no haber leído correctamente los documentos, de no conocer las fuentes, y hablan de que es una tradición ya incluso de miles de años. A ver, separemos las cosas. Sí, el agave es mesoamericano, se utilizó antes de la llegada de los españoles, pero no había destilación antes de la conquista europea. Había bebidas fermentadas. No.
Y destilación no, porque no había destiladores. No, hay vestigios que se encontraron Cocción. recientemente en Sonora. Son cocción, hay cocción de piña. Encontraron un alambique de barro. Ese es muy Literal. relativo, pero es una tiene- golondrina, no hace verano. Data de 1500 años. En 1200 años. Jalisco leí hace como 15 o 20 años que encontraron algo semejante, pero no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que de manera general sí se cocían las piñas y se Ahí fermentaban. Sí, permíteme golondrina no hace verano. recomendarte que te documentes. Porque ¡Oh! sí hay vestigios A ver, es que- recientes, son recientes, descubrimientos recientes. Permíteme Sí, Carlitos, te echo porras. recomendarte que escuches. Te acabo de decir que efectivamente en Jalisco hace como 20 años se descubrió algo semejante. Pero en Morelos no hay esos antecedentes, que estamos hablando del mezcal morelense. No hay ningún antecedente, más que de cocción de piña. Y esto era para bebidas fermentadas. Y hay dos tipos básicos, hay tres tipos Creo que básicos son helados, ¿no? de agaves, que son los de pulque, los de mezcal y los de textiles. En Guerrero, por ejemplo, ahí también la producción, hay 3 tipos de producción del mezcal. Y una de las producciones, la que se conoce como producción ancestral, porque así en la comisión en la que estuve como secretario técnico se analizó y se vio la pertinencia o no de promover una ley mezcalera. Y una de los segmentos era la producción, se llama ancestral, y se hacía en alambiques de barro. Era una de las condiciones que establecía la propuesta legislativa. A ver, mira, hay parte de la evolución que implica, sí, la introducción del alambique de metal en la conquista, y después se derivó, incluso hay alambiques en la actualidad de carrizo, utilizan tubos de carrizo. Estas visiones son más contemporáneas, es decir, pueden ser en los últimos 100, 150 años, pero no en sus inicios. No hay referentes más que de eso. Pero vaya, eso podemos discutirlo. En Morelos, definitivamente, no hay un solo antecedente de alambique previo a la conquista. Aquí se inicia la producción de mezcal a partir de la conquista. Igual que el aguardiente, resultado de un proceso de destilación. Y la historia del mezcal en Morelos ha sido también aleatoria, porque hay regiones. Hay una tesis de maestría interesante de 2019 realizada por una mujer de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ¿En UAM? Sí, Ujú. y es interesante porque hace un análisis desde la perspectiva del mercadeo, no de la producción, sino La venta básicamente de la distribución, e identifica una zona que siempre ha sido así como productora de mezcal, que es la región surponiente. Los textos del siglo XIX, aquí le mando un saludo. Tenemos pendiente un recorrido. Todos creíamos que era solamente esa zona. Bueno, muchos que desconocemos ampliamente del tema creíamos que esa era la zona mezcalera. Es que de la Morelos, zona mezcalera por únicamente. antonomasia. Sí. Sí. Sin embargo, en el siglo XIX se registra, por ejemplo, Pedro Estrada, También que fue un servidor Quetzaltenango. público. Eso es más tardío. Más tarde. Pero a ver, los registros reales de la producción de agave mezcalero en el siglo XIX, sobre todo, se da en Juanacatepec. Varios autores, entre ellos Pedro Estrada, que en 1889 publicó unas nociones estadísticas del estado de Morelos, habla de que el mejor mezcal producido en Morelos es el de Juanacatepec. Eso está en el oriente. Sí, por supuesto. Y que de hecho, cuando nos referimos a este documento del siglo XVIII de Antonia Romero, habla de las regiones de Cuautla y Yautepec como productoras, pero también Jonacatepec. En la zona poniente, Miacatlán, fundamentalmente, con Palpan y Tlajotla. Por eso la ceremonia en Palpan, ¿no? Para la declaratoria. Así es. En el sur, Jojutla, textos de 1830 hablan de que en Jojutla se producía un mezcal que se distribuía en toda la República. El mezcal se agotó. ¿A qué vamos con esto? Con que sí había agave en buena parte de la región del actual estado de Morelos, Pero se sobreexplotó. y se agotó. Donde se conservó, y básicamente a partir del Cupriata, es en la región de Miacatlán. Wow. Y aquí Para mí es es el el que único- produce el el mezcal. mejor mezcal. Y aquí viene un problema grave. En 1999 se introduce el agave azul, con ese despropósito de producir en Morelos un insumo para el tequila de Jalisco, y resulta que pues la Hoy norma toda no la- lo permitía. ¿Y qué fue lo que pasó con los productores morelenses? Dejaron perder la cosecha, la quemaron, o algunos decidieron producir un destilado de agave, y resultó francamente un muy mal destilado de agave. No podemos pensar en que el agave azul nos resulta en un buen mezcal. Y años después se introdujo el agave espadín, que viene de Oaxaca. Y lo que principalmente se presume como mezcal morelense, yo creo que en 3/4 partes o en 4/5 partes,
es de agaves, azul y espadín, que no son propios de la No región. es criollo. Por eso, exactamente, por eso no podemos Ahora hablar de hay una que- gran tradición en esos municipios donde hay producción de agave, pero es reciente, es de los últimos 25 o 30 años, no más. Hay que decir que el agave cupriata, papalotl, Papalote, sí. lo comparten estos 3 estados, Oaxaca, Morelos y Guerrero, pero fue una de las razones por las que yo recomendé no aprobar esa ley mezcalera en Guerrero. Guerrero. ¿Por qué razón? Tiene un ciclo de vida de 14 años, de 10 a 14 años, y solamente florea una vez, que es la vez que se puede reproducir. Así es. Una vez que florea, ya no puede ser usado la piña para mezcal, porque cambia su composición química y da sabores muy feos, amargos. Sí. Es decir, se tiene que cosechar justo antes de la floración. Y eso hace muy difícil una domesticación y un trabajo de cultivo como tal. Y lo que va a pasar si se aprueba una ley mezcalera en Guerrero es que van a acabar con las variedades nativas y particularmente con el papalotl, como pasó en Morelos. Ahora, y con sí. la declaración en Morelos, Jesús, las implicaciones culturales e históricas de esta declaratoria, las de venta, distribución, lo económico, ya los funcionarios lo han hablado, pero ¿qué significado tendría esto que acaba de Bastante. suceder en Palpan? La mayoría de la gente no sabe beber mezcal. Lo utiliza como bebida preparada. Y es una bebida que tiene un consumo con cierto sentido ritual. ¿Cómo se toma el mezcal? Sentado. Para empezar, solo. Hay que reconocer esto primero. El Bueno, tequila, déjame a ver, decirte nada más que- iba a comentar que mi esto. esposa hace uno de Jamaica No, eso concentrada. es, Uf. no, es que las bebidas preparadas no. A ver, No, lo mezcla. a ver, el tequila tiene una permisividad Sí. de creo que hasta 40% de alcoholes de otro tipo. Sí, le queda muy bien. El mezcal obligadamente debe ser 100% de agave. O sea, así hay tequila Sí, 100% sí. agave, pero hay una permisividad legal que puede llegar hasta 40% de Y alcoholes conservan el de nombre. otro tipo. Ujú. Pero en el caso del mezcal, 100% agave. Ujú. El problema es que también hay graduaciones y se llegan a despropósitos como en una destilería de la zona sur, que me pareció incluso una falta de respeto. Había un mezcal de 28 grados. Les pregunté por qué. Ah, es que es para señoritas. O sea, es peyorativo incluso el ¿Qué? planteamiento. Misógino, sí. Así fue el Sí. planteamiento que me hicieron. Es para señoritas 44, porque no aguantan 56 mucho. grados Así tiene es. que ser la graduación del Sí, mezcal. de 40, 44. 40, sí, 40, de 40 40 ya- es buen ya mezcal de es muy 40. ligero. Es como la mayoría de los... 44, Era socio, 56 era grados. socio el La chicharito mayoría de los esa licores destilería. O Salgado Macedonio. Comercialmente. También, pues, o Cuauhtémoc Blanco. Bien, entonces aquí tenemos que pensar en las implicaciones también de una saturación del mercado. Por ejemplo, ayer hablaba Es el un fin de mercado en semana. expansión, ¿eh? A ver, el fin de semana hablaba con alguien de Tlaltizapán. ¿Cuántos productores de mezcal hay en Tlaltizapán? Ninguno. Sí hay plantíos de agave, pero no hay productores de mezcal, no hay alambiques, no No hay lo maestros transforman. mezcaleros. Los maestros mezcaleros están asentados fundamentalmente en Miacatlán, Coatlán del Río, Jojutla, Puente de Ixtla y creo que Tlaquiltenango. Ahí es donde están. No hay más. Y aunque haya plantíos No hay de en agave, Teques. no hay producción de mezcal necesariamente. Se habló de 20 municipios involucrados, pero en 23. diferentes Ahora, hay un área etapas, de ¿no? oportunidad. Ujú. Hay un área de Unos oportunidad. Yo no cultivan, Sí. comparto la visión de Jesús Ya nos tan- tenemos que tan que catastrofista muy rápido. Yo creo que me deberíamos aburrieron. ¿Es su los sección o mi productores sección? No, no es los cierto. productores deberían de hacer No, calla. contacto con los productores de Guerrero, conseguir semillas de cupriata, resembrar porque tenemos una gran cantidad de laderas de barrancas que son las apropiadas para esa variedad. Pero no es, mira, no y debe da ser uno de los responsabilidad. mejores mezcales A ver. del país. No debe ser una responsabilidad solo de los Déjales productores. un rato Si que se ya también es un tiene que ser producto, una es un política de producto Estado. con denominación de origen, debe haber un involucramiento. Pero no se puede partir de mentiras como esto de que tenemos una tradición de 278 años, que es demostrable que es anterior, pero tampoco pensar en que estamos produciendo un agave de buena calidad, una mezcal de buena calidad. La mayoría son malos y están haciendo Sí, mezclas ¿no te han absurdas. gustado los No, que has definitivamente. probado? Uno solo de Miacatlán, producido Ujú. por un odontólogo de Cuernavaca, que tiene tierras allá, y Miacatlán ha Porque es sido tu amigo, reconocido seguro. históricamente. No, lo conocí hace poco, Es tu amigo. y más bien fue por el Sí. mezcal que me cayó bien el individuo. Claro. ¿no Pero ves? sí es Me recomendable. imaginé, Agave cabrón. criollo dice que es sin identificar cuál es la Te variedad. vamos a mandar una botella del mezcal del bienestar. Ajá. Había una botella, sí. Bueno, veamos si vamos a chocolate del bienestar también. Y el Pero sí, eslogan es: no puede haber mezcal caro con borracho pobre. Así Entonces, es. muy ad hoc a la filosofía cuatroteísta. Muchas gracias, Jesús. buen día, más Muy que decir buenos de días. mezcal próximamente. Son las 8:35.